Uno de los conceptos esenciales para entender la enorme importancia de preservar la dignidad de todo ser humano es la bioética. La realidad que en nuestro país existe una Comisión Nacional y la enorme importancia que en todos los hospitales de segundo o tercer nivel, públicos y privados, haya comisiones nacionales o comisiones locales que permitan ayudar a las familiares, a todos aquellos que acceden a poder dirimir conflictos tan complejos y tan difíciles como poder determinar cuándo se tiene que dar por terminada una vida. De eso hablaremos hoy en el Estudio Médico Social. La bioética es la disciplina que aplica la ética a las ciencias de la vida. Valora la relación de los seres humanos con la naturaleza y los animales, y además considera el escenario sociocultural completo desde la visión de la protección de la salud humana y el medio ambiente. Expertos como Angus Dawson, coordinador adjunto de la Asociación Internacional de Bioética, señalan que la bioética reflexiona sobre el cómo nos comportamos el uno con el otro, así como las disposiciones y la actitud que tenemos en nuestras relaciones humanas y con el entorno. Por ejemplo, a nivel mundial en el campo de la salud, las comisiones nacionales de bioética intervienen en la práctica médica para promulgar que la prestación de servicios y la investigación en personas se den en condiciones de respeto a la dignidad y a los derechos humanos. En México, nuestra Comisión Nacional de Bioética es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Entre sus principales objetivos se encuentran: establecer políticas públicas en temáticas de salud vinculadas con el respeto a la vida, promover la creación de comisiones estatales de bioética, promover que en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, se organicen y habiliten comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables. En 2014, México fue anfitrión de la 10ª Cumbre Global de Cuerpos Consultivos Nacionales de Bioética, convocada por la Organización Mundial de la Salud. Ese mismo año, México fue elegido por el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética para ser sede del 12º Congreso Mundial de Bioética. Hoy en día, el desarrollo de la bioética en México se ha consolidado a partir de la labor de expertos, de instituciones públicas y privadas, de las comisiones estatales, de los comités de ética en investigación y de los comités hospitalarios, y por supuesto, de los espacios formativos en licenciaturas, diplomados, estudios de maestría y doctorados en esta disciplina. Uno de los conceptos rectores, innovadores, yo diría, que se ha ido construyendo en nuestro país y en el mundo es la idea de la bioética, como un elemento central en la construcción de todo el esfuerzo para construir, déjenme usar el lenguaje del desarrollo humano, las capacidades de todo ser humano. Para eso se requiere recuperar la ética como un concepto central y dentro de este está la noción de la bioética. Nuestro país tiene desde hace años una comisión nacional encargada de promover, de construir estas acciones afirmativas que incorporen esta idea de la bioética. Y por eso le agradezco mucho al doctor Manuel Ruiz de Chávez que esté aquí para tratar de comunicar esta enorme importancia que tiene nuestro país, el esfuerzo que hace la Comisión Nacional, que tú presides, Manuel, y que nos logres comunicar qué ha hecho el país, hasta dónde hemos llegado, cuál es el enorme reto y desafío que tenemos. Pero déjame agradecerte nuevamente que estés aquí en el programa México Social, preguntarte lo básico. ¿Qué debemos entender por bioética? ¿Cuándo surge el concepto? ¿Y cuál ha sido el proceso como el país lo ha incorporado? Que nos haga este recuento histórico partiendo de este concepto que de antemano tengo que reconocer al público. Es un concepto difícil de definir porque implica muchas aristas, muchas dimensiones. Manuel, gracias por estar. Ayúdanos a entender, a comprender la enorme trascendencia de la bioética como parte fundamental, en este caso, del esfuerzo público. Mario Luis, pues primero agradecerte la oportunidad que le das a la Comisión Nacional de Bioética, porque creo que justamente como lo acabas de enfatizar, la misión de la Comisión Nacional de Bioética es arraigar la cultura de la bioética en nuestra sociedad. Y desde esta perspectiva tienes razón, el concepto de bioética en ocasiones es poco
entendible o no se ha arraigado con la profundidad que quisiéramos a lo largo de nuestra sociedad y que desde luego es un campo, una materia, una disciplina, yo le llamo la multidisciplina del siglo XXI, que aun cuando ha estado presente a lo largo de la humanidad, vemos con los filósofos clásicos griegos que ya se hablaba de bioética, quizás más enfocada a los aspectos de la ética médica, que con el juramento de Hipócrates ya se veía ahí una perspectiva que se proyecta todavía aún en nuestros tiempos. Y desde luego a lo largo de la historia, pues hemos visto pasajes que la bioética ha estado presente, pero no es así, sino hasta, por ejemplo, en 1927, que un pastor hiciera por primera vez la integración del concepto de bioética. Y desde esta perspectiva empieza a sacar a la ética del campo de los seres humanos, de los individuos, y ya lo vincula con lo que sería la parte propiamente de todo ser vivo, inclusive la naturaleza. Y siguen pasando los tiempos, pero hay eventos que la humanidad, pues los conflictos que vive pues las naciones, el mundo, como fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, que pues se crea el Código de Nuremberg, producto de las investigaciones que se llevaban a cabo con pues, seres humanos, y que hubo una respuesta muy enérgica de la sociedad para revisar esas investigaciones médicas que se hacían sin ningún principio ético. Y a partir de ahí se ve cómo es importante para el desarrollo de la investigación, que esta investigación tendrá buenos resultados si se siguen preceptos éticos que deban de cumplirse a lo largo. Y qué mejor prevenir a través de la revisión de los protocolos para que esto se conduzca a la investigación con criterios éticos que protejan la dignidad y el bienestar de los sujetos de investigación. Déjame subrayar, porque creo que esa es una de las palabras claves. Si hay un valor humano, es por esencia que debe preservarse, es la dignidad del ser humano. Y en ese sentido, la ética, ¿sí? Son todas acciones que permiten preservar, defender, construir y fortalecer la dignidad del ser humano, que es inherente a todos nosotros, o sea que está desde el momento que tenemos el primer aliento esa noción de dignidad que transportamos, que nadie nos otorga, sino que el concepto, digamos, un concepto central en esta noción de humanidad que cada uno de los seres vivos contamos. En ese sentido, esta parte fundamental de la ética entendida como una acción afirmativa en este caso, de estructuras públicas para preservar la dignidad del cuerpo humano, del ser humano, y que tiene este principio de incluso la investigación no puede trastocar la dignidad del cuerpo humano, finalmente es espacio donde habita el ser. Y creo que en esa parte fundamental está subrayando una de las enormes, digamos, importancias del trabajo que se debe hacer. Perdón por tomarlo, pero creo que era muy importante subrayar esta parte de la dignidad como un elemento central, y la bioética está, digamos, preocupada, ocupada, ¿sí?, de preservar la dignidad. Claro. Si tú revisas después del Código de Nuremberg, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de UNESCO en 1948, justamente es lo que retoma la dignidad, entre otros componentes muy importantes. Y estas, por ejemplo, la declaración se proyecta nuevamente en cuanto a pues, la declaración de Helsinki, que justamente es un pronunciamiento de la Asociación Médica Mundial sobre investigación médica. Y nuevamente procura la investigación médica proteger la dignidad y los derechos de los sujetos de investigación de las que se realizan en seres humanos.
nuevamente seguimos proyectando, porque es muy importante ver que la bioética, la ética en ciencias de la vida y de la salud ha estado presente sistemáticamente. Y no es sino hasta 1970 que Potter empieza a hacer definiciones muy precisas, le da un concepto de globalidad. ¿Potter es un investigador americano? Era un bioquímico americano y que pues empezó a proyectar, a darle esa visión del ser humano en su entorno, vinculado con la naturaleza y desde luego observar cómo era importante no dejarle en el ámbito, como bien señalabas, exclusivamente de la ética médica o de la ética en las ciencias de la salud, sino llevarla al terreno de las ciencias de la vida. Entonces, esta parte de Potter para nosotros es un parteaguas también muy importante, porque a partir de 1970 y previamente empiezan a darse resultados que justamente lo que señalabas, las investigaciones no tenían contenidos éticos, no se respetaba la dignidad de los pacientes, no había un principio para proteger justamente los derechos humanos de los sujetos de investigación, en este caso los seres humanos, pero también hay en la investigación un componente muy importante para proteger también, entre comillas, la dignidad de los animales, ¿no? Sujetos de investigación. También incorpora esta... También volteamos, hay un segmento muy importante de la bioética en el cuidado, en la protección de los animales. Déjame hacer un corte y regresamos para seguir en este recuento de las ideas, pero también cómo logra ser insertado en el mundo de las estructuras públicas, instituciones, cuando llega a México y cómo enfrenta el enorme desafío de pues, preservar la dignidad en toda acción humana, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. En esta realidad de que es enfrentar esta enorme dualidad de mente y cuerpo cuando es una sola noción identitaria. O sea, no podemos pensar el cuerpo sin la mente y viceversa, y esa disasociación también generó grandes abusos sobre los cuerpos, sobre los seres humanos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre uno de los conceptos, ejes que pueden y seguramente van a potenciarse rumbo a las nuevas metas del desarrollo sostenible, en fin de sostener que solo puede haber un desarrollo si se preserva la dignidad en toda acción, en todo momento, en todo espacio. El concepto central vuelve a ser enunciado nuevamente. Es la dignidad lo que hay que preservar, es lo que hay que defender, es lo que hay que poner en el centro, porque solo así se garantiza el ejercicio de todos los derechos humanos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con la Comisión Nacional de la Bioética emerge como resultado de 3 aspectos. 1. La aparición del paradigma de los derechos humanos en el ámbito de la posguerra mundial y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, ambos en su relación con la medicina y la salud. 2. El poderío y ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, sus implicaciones para la supervivencia de la especie humana y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. Y 3. Los problemas de justicia en el derecho a la protección universal y acceso a los servicios de salud. Para esta comisión, la bioética se trata de una extensión de la ética que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médicas que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como para futuras generaciones. Bueno, fuimos al corte cuando llegábamos a esta parte muy importante en que un científico americano, Potter, propiamente, digamos, inventa el concepto, aunque ya existía, lo acuña y empieza a ser parte, digamos, de la reflexión, primero médica, pero después, nos decía, se va expandiendo. Continuemos por esa ruta. Estamos en los 70 del siglo pasado. ¿Por qué tiene
tal impacto que es incorporado? ¿Cuándo propiamente es reconocido y se convierte en estructura pública en nuestro país? Veíamos y platicábamos que el humanismo tenía gran presencia en el quehacer del médico. Sí, siempre. Y se fue cultivando, como señalamos, a la historia de la misma medicina. Pero sin embargo, hoy en día la medicina, pues ante los avances científicos, empieza a soslayar mucho el concepto de humanismo y, por ejemplo, vemos que hoy en día hay avances científicos que impactan mucho en las familias, en los individuos, y que esos avances ponen en conflicto muchas veces la práctica de la medicina humanista. Entonces, desde esta perspectiva me parece muy importante señalar que nuestro país ha creado instituciones que ha respondido a las necesidades de nuestra sociedad y que ha protegido, como es el caso, a los derechos humanos y por otro lado también a cuidar el bienestar y la dignidad de los individuos y sus familias. En este caso, pues alrededor de los de fines de los 80, pues un personaje, un maestro muy querido dentro de la medicina, empezó a cultivar primero un grupo de estudios y después fue creando lo que era la Comisión Nacional de Bioética, todavía en el seno del Consejo de Salubridad General, pero después da el gran salto, el doctor Jesús Kumate le da ya una estructura dentro de la Secretaría de Salud y posteriormente crea ya por decreto la Comisión Nacional de Bioética en 1992. Y de ahí tiene un brinco también muy importante cuando el secretario Julio Frenk designa al doctor Soberón y Julio Frenk con esa visión reformadora, creadora, le da una nueva perspectiva a la Comisión Nacional de Bioética y es la etapa que le llamo yo de la modernización de la Comisión Nacional de Bioética. ¿Y por qué? Creo que es muy importante resaltar que la Comisión Nacional de Bioética tiene como misión fundamental la de arraigar la cultura de la bioética en la sociedad. Y desde esta perspectiva es muy importante entender que así ha creado mecanismos, por ejemplo, para fortalecer la infraestructura nacional de la bioética. ¿A qué me refiero? El mandato de la Comisión Nacional de Bioética tiene el de propiciar el establecimiento de las comisiones estatales de bioética, de crear comités hospitalarios de bioética en todos los hospitales del segundo y tercer nivel y por otro lado los comités de ética e investigación que son comités que tienen fundamentalmente el de preservar, de cuidar la dignidad y el bienestar de los sujetos de investigación. Digamos, el mandato que tienen ustedes lo instrumentan a través de replicar en todos los espacios, segundo o tercer nivel del área médica, digamos, grupos colegiados que hagan una reflexión ex ante, ¿sí?, sobre si los protocolos de investigación, los procesos que se están llevando, cumplen ciertos criterios éticos. Y en ese sentido, tenemos 32 comisiones estatales éticas, tenemos comisiones éticas de bioética en todos estos hospitales, o sea, ¿cuáles serían, digamos, hagamos un balance en 2015, ¿dónde estamos? Efectivamente, tenemos 32 entidades que deberían de tener su comisión estatal de bioética. Claro, hay entidades que aún no la tienen, hay otras que digamos, motivo de los cambios de los ejecutivos estatales se transforman, pero siempre tendiendo a su mejora y especialmente atender las necesidades que tienen cada una de las entidades ante el mosaico que es nuestro país, que desde luego los problemas de Chiapas no son los mismos que tiene Nuevo León. Entonces, desde esta perspectiva, por eso la comisión ve la necesidad de fortalecer estas comisiones. Y por otro lado, esos espacios que señalabas, el caso de los comités hospitalarios de bioética, están establecidos en cada uno de los hospitales. ¿Sí?
todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel, y el caso como el de los institutos, que no quisiera decir que son de cuarto nivel, No, pero tiene una vocación de investigación, en de sentido estricto, enseñanza y de así es. Y atención también, médica de alta especialidad. Entonces, estos espacios tienen por un lado los comités hospitalarios de bioética que están accesibles no solamente al usuario, a los pacientes, sino también a sus familiares y por otro lado también al personal, a los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras. La ética médica, la ética de la enfermería también es muy importante. Y en estos espacios de los comités hospitalarios, hoy por hoy ya son bajo lineamientos expresos en cuanto a que todos estos hospitales, por obligatoriedad, por las reformas a la Ley General de Salud, deben de contar con un comité hospitalario de bioética bajo los lineamientos de la Comisión Nacional de Bioética. Estos tienen un presidente, un secretario y al menos cuatro vocales. Son ya contemplados dentro de la ley y su espíritu es brindar asesoría, acercarse, responder a los planteamientos de los conflictos que luego se derivan entre el paciente y el médico o entre los pacientes y sus familiares. Danos un ejemplo. ¿Qué tipo de conflictos, digamos, podrías poner en el estudio para entender cómo opera este proceso? Los cuidados paliativos, por ejemplo, o los problemas derivados que se ven en las etapas al final de la vida, ¿no? Hay muchas veces que hay ciertos procedimientos que los médicos, por la vocación de brindarle todos los recursos para prolongar la vida de los pacientes, entran en conflicto ante un pensamiento que los pacientes o sus familiares tienen para que ya no le sigan prolongando la vida. Es un caso muy dramático y real, o sea, pero eso un familiar que sabe que su ser querido no tiene, digamos, una respuesta médica, que solo se está prolongando, deja usar una palabra no médica, artificialmente, cuando propiamente es un ser humano que ya está inconsciente, que está totalmente entubado, etcétera, y que pide al médico que por favor lo desconecte, que deje ya que transite a este espacio del silencio. Ese es un tema. El comité no es prescriptivo, no indica el qué médico, hacer. deja hacer el ejemplo, el médico sostiene que él no, por algunas razones, no está dispuesto a hacerlo, y el familiar quiere llevar esta solicitud a otra instancia. ¿Se iría a este comité bioético del hospital para pedir que ya se desconecte su ser querido? Sería el caso del comité de poner las opciones que hay para que los familiares y el médico induzcan lo que debe de realizarse. O sea, el comité pone enfrente el familiar y el médico. Las opciones. Esas son las opciones. No son indicativos. ¿Y quién toma la decisión, el familiar y el médico? El médico, los familiares. Y cuando hay controversia entre el médico que por razones... Entra el comité a tratar de encontrar la solución que más convenga a la dignidad del ser humano que está enfermo y que por otro lado también esta condición genera situaciones catastróficas en la familia. No, enormes conflictos, y por otro lado, de vida. La misma sociedad ha generado instrumentos que hoy por hoy están a la disposición de la sociedad, como es la voluntad anticipada. Sí, es uno de los grandes temas globales, o sea, cuando... Es uno de ellos, ¿no? Luego los avances científicos también ves que empiezan a generar conflictos entre en la misma sociedad al tener nuevas opciones para, por ejemplo, el problema de la fertilidad, ¿no? Que hoy por hoy es un problema de salud pública, empiezan a surgir clínicas de reproducción asistida, empieza a ser un tema de gran controversia entre la sociedad y muchos espacios médicos de atención hospitalaria. Y aquí vemos por qué la bioética es importante. Hoy por hoy las leyes pues, no corren no contemplan, ante el avance científico de la sociedad. Y entonces la bioética tiene que hacer reflexiones, tiene que hacer planteamientos
para que las políticas públicas estén tamizando justamente estos asuntos y pueda haber expresiones que, por otro lado, también es requisito indispensable que las clínicas de reproducción asistida pues tengan una normatividad. Claro. Y que no pongan en chantaje o en conflicto Un conflicto a los comercial. pacientes. Exactamente. Déjame hacer ¿no? un corte y regresamos a este tema porque creo que puede ejemplificar realmente la enorme relevancia de estas comisiones, Claro. la enorme urgencia de que la población sepa que existe finalmente estructuras que permiten poner las opciones y siempre preservar la dignidad del ser humano como, digamos, sentido fundamental de estas comisiones, preservar la dignidad de los seres humanos que están en ese momento, en esta encrucijada. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre la bioética con el doctor Manuel Ruiz de Chávez. México cuenta con una Comisión Nacional de Bioética, CONBioética, la cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las políticas nacionales que plantea esta disciplina. Sus objetivos son: 1. Establecer políticas públicas en salud vinculadas con la temática bioética. 2. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética. 3. Propiciar debates sobre asuntos bioéticos con la participación de los diversos sectores sociales. 4. Fomentar su enseñanza, particularmente en atención médica y en atención en salud. 5. Promover la creación de comisiones estatales de bioética. 6. Promover que las instituciones de salud públicas y privadas se organicen y funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación con las facultades que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables. 7. Apoyar la capacitación de los miembros de los comités. 8. Establecer y difundir criterios para el desarrollo de las actividades de los comités. Comentamos, y quisiera regresar de una manera muy rápida, uno de los temas que ha sido controversia en el mundo, el suicidio asistido. O sea, cuando una persona solicita se le permita terminar la vida porque no tiene opciones médicas de una vida digna. Simplemente no existe y no quiere prolongar ni por situaciones de afecto a su familia, situaciones económicas, y pide, ¿sí?, que se le permita simplemente dar por terminada su vida. En nuestro país no está regulado, hasta donde yo entiendo. No hay propiamente una instancia donde se dirima esa solicitud, yo diría muy humana, ¿no?, de dar por terminada la vida, y que puede traer en controversia, incluso familiarmente, religiosamente, y controversia. ¿Qué pasa en nuestro país cuando alguien sabe que no tiene ninguna opción y simplemente prolonga el sufrimiento de todos y solicita esto? Hasta donde yo sé, no hay ninguna opción y muchas veces lo sabemos, los que hemos estado cerca del sector salud, pues un médico lo hace de una manera, digamos, privada, sabiendo que podía tener incluso responsabilidad, pero lo hace con la noción ética de que no tiene sentido prolongar una vida que no tiene razón de ser, dado la enorme enfermedad que se vive. ¿Es así como está pasando en nuestro país? Bueno, tienes razón y yo pondría el acento en que la medicina trata enfermos, no enfermedades. Entonces, generalizar todo en un paquete es muy complejo, pero lo que sí es factible es justamente analizar cada uno de los casos y encontrar las vías que hubiera de solución. Este es el caso de los comités hospitalarios de bioética que en un grupo colegiado revisan la situación personal de cada Ese sería, paciente, digamos, el caso que se vería ahí y ahí se dirían las opciones. Y entonces van trazando las opciones y tomando en cuenta también las perspectivas de los familiares o, por otro lado, de lo que el paciente dejó asentado en su voluntad anticipada. Sí, digo, si está Estos son instrumentos que, desde luego, hay espacio todavía para su mejora, cosa que ha ocurrido. O sea, ¿sí consideras que sí una enfermedad terminal, una persona consciente que solicita
estando hospitalizado, que es otro supuesto, ¿no? Simplemente el que ya se desconecte consciente o inconscientemente por escrito, sería el comité el que tendría que definir y en su momento poner las opciones a la familia y al médico. Establecer las opciones, así es. Ahora, déjame ¿Existe la decirte, opción en México de incluso decir, bueno, si ustedes deciden... aún no está ¿Regulado? regulado, no está permitido la eutanasia o muerte asistida, como puede existir en otros países, no está establecida. La ley sí prohíbe la eutanasia y es muy clara en ese La prohíbe sentido. totalmente. Sí. Y por otro lado, podemos ver que en otros países como Holanda, que hay pensamientos mágicos, que se dice que en Holanda o otros países desarrollados, la eutanasia ya es permitida o la muerte asistida, pero todavía aún en esos países no es el que el paciente solicita la eutanasia y hay un proceso tan complejo, riguroso, para ver y dictaminar si finalmente procede la muerte asistida. Entonces, esto me parece muy importante que en el debate de nuestra sociedad, hoy por hoy lo vemos en reuniones sociales de familiares, hay conflictos, o sea, hay posiciones encontradas sobre estos temas. Sí, es sin duda uno de los temas de mayor, digamos, dilema personal, el pensar simplemente que no hay respuesta, que no hay posibilidad y aceptar que la muerte es un paso humano. Así es. Simplemente. O hay quienes tienen la posición de continuar con su familiar, que su paciente siga recibiendo todas las medidas que se pueden aplicar en su caso, o el hermano puede estar en contra de esas medidas y prefiere lo que ha señalado, que ya no se le siga proporcionando ningún tratamiento de lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Ahora, el caso que nos estabas empezando a relatar digamos, de estas clínicas de fertilidad que se han vuelto bastante comerciales, muchas de ellas, ¿Sí? y que puede haber conflictos comerciales y conflictos éticos, ¿no? O sea, ¿cómo actúa la Comisión Nacional? Ustedes, ¿cómo, digo, no sé si es otra instancia del sector salud, cómo verifican que realmente hay este comportamiento ético ahí o en experimentaciones que puede haber en algún laboratorio? O sea, ¿qué instrumentos tienen? O sea, ¿cómo logran ustedes ante la denuncia, evidencia de que tal clínica se está tomando medidas que atiendan con la dignidad? Claro. Nosotros no tenemos una personalidad de verificar, de sancionar. La Comisión Nacional de Bioética tiene una personalidad que recientemente se le concedió normativa. Es así de las leyes que promueve, induce hacia la obligatoriedad de contar con estos comités hospitalarios y de ética e investigación. Obliga. Bajo nuestros lineamientos. Sí. Pero la parte de la sanción que pudiera pensarse en que existiera, tenemos instancias como es la buena relación, convenios de colaboración que estamos procesando con COFEPRIS, por ejemplo, o por otro lado también con instancias de la Secretaría de Salud o de las instituciones del sector en la que estamos conviniendo acciones para que la calidad de los servicios de atención médica pues se den conforme a la normatividad existente. Entonces, la política pública alrededor de estas clínicas es en donde nosotros inducimos, colaboramos, participando para que se vaya regulando esto. Hay iniciativas del Congreso, Cámara de Diputados, senadores que se han estado planteando y que desafortunadamente no han avanzado a la velocidad que quisiéramos por diferentes factores. ¿Estas iniciativas qué es lo que daría mayores facultades a la Comisión? Más que nada el de regular aspectos como por ejemplo el de establecimiento de las clínicas de reproducción asistida y por otro lado otros elementos que también son muy importantes en cuanto a tomar en cuenta de estas prácticas y los insumos que se requieren
para que operen como debería de ser y resolver los problemas de fertilidad de nuestro país y darle la oportunidad a las parejas que tengan pues el bebé deseado, ¿no? La Ahora, descendencia. entiendo que esta obligatoriedad de tener esas comisiones de bioética es para instancias públicas y privadas. Totalmente. ¿Qué pasa cuando un hospital de segundo o tercer nivel no lo tiene? ¿O todos lo tienen? O sea, ¿cómo inducen, cómo obligan, cómo sancionan en su caso? Porque creo que es un Este es derecho. un debate que tenemos para cómo hacer que ya todo el universo de hospitales cuenten con los comités Sobre todo porque ha respectivos. habido, y tú lo conoces Porque bien, una expansión enorme, digamos, de la medicina privada, ¿sí? Incluso hay datos que ya el nivel de consultorios o el número de camas hospital, ¿sí? Pues obviamente hay más el sector privado que el sector público, ¿no? Y en ese sentido se vuelve urgente una capacidad reguladora del Estado, pues que incida en los espacios privados. sí, claro. Ello ha sido, pues, y es una actividad constante que estamos haciendo para inducir que todos los establecimientos tengan. Desde luego, podemos ver que los institutos nacionales de Sí. salud, los hospitales de segundo o tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, hospitales de provincia los tienen. Y son hospitales que tienen gran capacidad y que desde luego muchos de estos requisitos los está recogiendo, por ejemplo, el Consejo de Salubridad General, para que todos esos certificados que dan de calidad en los hospitales recojan el concepto y revisen que los hospitales cuentan también con estos Pero en comités. síntesis, tu concepción, la tuya, sería que sí debería fortalecerse las capacidades de gestión, los instrumentos para que la Comisión Nacional pudiera pues, asegurar que en todos estos establecimientos hubiera estas comisiones que aseguren el trato digno de todos los seres humanos que están participando. Yo estoy de acuerdo con esa expresión tuya y señalaría que, bueno, a 10 años de que se creara por decreto presidencial como órgano desconcentrado con capacidad normativa la Comisión Nacional de Bioética sin perder sus facultades de ser un órgano consultivo, hoy por hoy, a 10 años, hemos planteado y estamos trabajando para ver cuál es la modernización que requiere la Comisión Nacional de Bioética para que pueda cumplir con todas sus funciones. Nos encontramos en la etapa de haber inducido la creación de los comités. Estamos en cuanto al cumplimiento de la normatividad y la capacitación de los integrantes de los comités hospitalarios de bioética y de ética en investigación. Y desde esta perspectiva podemos ver que hay expresiones ya del Congreso que un punto de acuerdo que emitió la Cámara de Diputados para que la comisión fortaleciera los comités hospitalarios de bioética a través de su capacitación de los miembros. Tenemos convenios con universidades públicas y privadas que han estado reforzando la actividad de la comisión para, pues, no solamente la capacitación, sino también la formación de recursos humanos que permitan precisamente no solamente actividades de enseñanza, de capacitación, sino también de investigación en la manera de bioética. Convenios y actividades cercanas tenemos con instancias jurídicas para ver este binomio de bioética y derecho y desde esta perspectiva poder fortalecer la política pública que nos permita pues justamente que estos aspectos de bioética en la política pública llegue a su cometido final, que es en beneficio de la dignidad y los derechos humanos, no solamente de los sujetos de investigación, sino también de los pacientes los usuarios, y de toda la sociedad. Es así que bien señalabas que aún todavía hay espacio para arraigar el concepto de bioética y que la sociedad no vea que la bioética es algo
propio de los filósofos. Sí, y ajeno. Y ajeno, sino es una que cuando vayan al hospital sepan que hay un comité de hospitalario de bioética al cual pueden acudir y plantear sus dudas o sus problemas que tienen. Déjame decirlo, creo que en ese sentido hay mucho que hacer para informar a la población. Déjame ir a un corte y regresamos en este último espacio en términos de seguir delineando lo que nos estás diciendo. O sea, Claro. ¿qué hay que hacer? Déjame plantearte la pregunta. Para el 2030, en 15 años, ¿sí? ¿Cuál sería tu imagen, objetivo? ¿Qué debemos haber logrado como país? Porque todavía hay muchos espacios de oportunidad, muchos desafíos, muchos retos, porque no tengo la impresión de que mucha de la población no conoce que existe ese espacio, no sabe que existe, no se le informa. Los derechos del paciente, como a veces en algunos hospitales sabemos que tenemos que subrayar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los temas más importantes que tenemos en términos de la atención uno de los momentos difíciles del ser humano, cuando se enfrenta a la enfermedad y que muchas veces también se puede poner en entredicho algo que no puede estar en entredicho, su dignidad en el tratamiento. Por eso estamos hablando con el doctor Manuel Ruiz de Chávez sobre el tema de la bioética. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Hoy en día el desarrollo de la bioética en México se ha ido consolidando a partir de la labor de expertos, de instituciones públicas y privadas, de las comisiones estatales de bioética, de los comités tanto de ética en investigación como hospitalarios de bioética y, por supuesto, de los espacios formativos de las licenciaturas, diplomados, estudios de maestría y doctorado en esta disciplina. Es importante mencionar que en 2014, México fue anfitrión de la 10ª Cumbre Global de Cuerpos Consultivos Nacionales de Bioética, convocada por la Unidad de Ética y Salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la que se dieron cita los comités nacionales de ética de los países miembros de esta organización. Ese mismo año, nuestro país fue sede del 12º Congreso Mundial de Bioética. México fue elegido por el Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética. Estos dos importantes eventos consolidaron la misión y visión de la Comisión Nacional de Bioética, Conbioética, en cuanto a promover la cultura bioética y ser referente nacional e internacional en la materia. Esta comisión proyectó a nuestro país como un líder indiscutible en el terreno de la bioética en la región de las Américas. Tú bien lo sabes, Manuel, la reforma de 2011, el artículo 1 constitucional, que establece que el Estado está obligado a reconocer, a garantizar todos los derechos humanos, impone un imperativo ético mayor al Estado mexicano. A partir de ese momento debería ser que no se puede usar lo que en el siglo XX se manifestaba, de que la ausencia de recursos, pues de alguna manera justificaba la no atención. Ya incluso ya ha habido controversias, ya no es. Fuerte, sí. Y de hecho, la Comisión Bioética tiene, déjame decirlo, uno de sus mayores fundamentos, el artículo 1, o sea, de impulsar esta defensa de la dignidad de todo ser vivo, de todo ser humano, más cuando está en situaciones, digamos, de enfermedad o de dolor o sufrimiento. Nos empezaste a señalar una serie de tareas a realizar. Quisiera que nos llevaras al 2030. En 2030, ¿cómo debería estar establecido? No me gusta usar la palabra, pero se ha vuelto muy usual últimamente. Todo el mundo habla de sistemas nacionales. Y bueno, parece ser que es parte de la moda del lenguaje de lo público hoy, de hablar de los sistemas. Pero en 2030, ¿qué debería existir en términos de una estructura que garantice la dignidad de todos los seres humanos en estos espacios hospitalarios, en cualquier espacio donde se trastoca el ser humano? ¿Qué debía haber existido y cómo llegamos allá? Probablemente una reforma, decías, una reforma que le dé mayores facultades, o una discusión de qué facultades, y en esta enorme discusión que los compromisos éticos deben ser compromisos, digamos, autónomos y que no deben ser obligados, ¿no? En muchos temas siempre se dice que se invoca, se solicita, digamos, un compromiso ético, digamos, individuos, no impuesto por el Estado. Pero más allá de ese dilema,
dígame, ¿cuál es el programa de trabajo que estás pensando, que estás actuando? O sea, ¿hacia dónde estás trabajando? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad, los desafíos, los retos? Porque, insisto, creo que incluso en lo más básico hay hospitales, me atrevo a decir con audacia, incluso públicos, que las comisiones están, pero no están operando. Digo, no están realmente accesibles al paciente, ¿no? Pero bueno, los privados tampoco, y hay esta innovación tecnológica que pone desafíos constantes de medicamentos o de tratamientos que pueden ser éticamente discutibles. En ese contexto, ¿cuál es, digamos, tu visión a 2030 y qué pensarías que debe realizar el país para garantizar este manejo ético de todo ser vivo? Pues tu comentario o consideraciones me parecen muy importantes. Parecería que señalar 2030 pues está muy distante, pero si vemos está pues muy cercano. Y el tiempo que tenemos para llegar a ese objetivo que tú estabas señalando, esa imagen deseada, me parece muy importante. Veo que, como bien lo señalabas, pero yo sí enfatizaría que hay comisiones hoy por hoy estatales de bioética en estados que son ejemplares en su vida diaria. Señalaría, por ejemplo, Zacatecas, que acabamos de tener una conferencia virtual con los que nos reunimos periódicamente y que a través de ello estamos en diálogo constante con las entidades federativas. Y Zacatecas es ejemplar lo que está haciendo su comisión, vínculos con las instituciones de salud, vínculos con las universidades estatales, privadas, para fortalecer esa infraestructura estatal y revisar los dilemas bioéticos y fortalecer, por ejemplo, el caso de los comités hospitalarios de bioética. Por otro lado, creo que México ha logrado un espacio muy importante en la bioética y la bioética se ha arraigado en instituciones que yo quisiera en ese ámbito ver ello en el 2030, pero por ejemplo nuestra máxima casa de estudios tiene un programa universitario ya de bioética y este programa universitario de bioética se dio justamente cuando la comisión firmó un convenio de colaboración con el rector Narro y que eso se planteó y se vio la necesidad de establecer este programa universitario. Aquí la comisión cumplió con una misión muy importante y ello nos permitió también derivar acciones conjuntas para llevarlas a cabo y poder proyectar, que es un concepto muy importante para el 2030, el arraigar la bioética en nuestra sociedad. La bioética es de todos nosotros y tiene que estar ya sumergida en el pensamiento de todos nosotros. Y la parte que yo veo muy importante es que para el 2030 tenemos que tener todos los comités hospitalarios en cada una de las unidades hospitalarias, sean públicas o privadas. Hay comités hospitalarios que en las instituciones privadas funcionan de manera espléndida, ¿no? Hospitalarios con un perfil privado, de asistencia pública, por ejemplo, o por otro lado, los comités que están en los institutos nacionales de salud o expresiones en las entidades federativas que pues son los que nos van retroalimentando de nuestras actividades diarias. Y de ahí que yo veo que para el 2030 pues el concepto de bioética esté en la mente de todos nosotros y particularmente que existan opciones de formación de recursos humanos en nuestras universidades y por otro lado también voltear a ver a los jóvenes. Tú eres muy sensible en este tema, estuviste encargado de un programa de jóvenes y a los jóvenes es nuestro segmento a los que queremos dirigir. Acabamos de tener una reunión con el Instituto Mexicano de la Juventud para precisamente establecer un programa de colaboración, lo llevamos a cabo en la Universidad Nacional y llevamos a cabo acciones que iban precisamente para sensibilizar a los jóvenes y esto mismo lo tenemos que estar
haciendo en otros segmentos de la sociedad. Por eso este programa yo lo celebro y te agradezco en México Social que revisemos este concepto, las perspectivas que tiene la bioética en nuestro país. Y digo en nuestro país porque también la hemos visto que la bioética pues ya tiene un enfoque global, de ahí que México también haya sido sede de 2 eventos mundiales del 2014, como fue el Congreso Internacional de Bioética, en el que vinieron de más de 80 países y en el que tuvimos una participación de más de 1.200 asistentes, entre los que arriba del 50% eran extranjeros, ¿no? Y 28 oradores de talla mundial que vinieron a expresar sus puntos de vista sobre la temática que abordó el Congreso, o por otro lado la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética, que se llevó uno seguido del otro y que participaron igualmente países que venían representando a su Comisión Nacional de Bioética, y ahí pudimos ver las modalidades de las comisiones en esos países, o por otro lado los diferentes programas que se llevan a cabo para dar respuesta a la sociedad entre los conflictos que se derivan de los avances científicos, las necesidades de salud y también algo que señalabas muy importante en cuanto a los límites que tenemos en los sistemas nacionales de salud, ya sea por su estructura, nuestro sistema fragmentado, pero no impide que el arraigo de la bioética se dé y que cada una de las instituciones, pues también, como lo podemos ver en el Seguro Social, pues tiene que hacerse un balance, y la bioética en la política pública pues también nos dice cómo, o nos permite hacer la reflexión de dónde asignar recursos o cómo llevar a cabo este proceso que es muy crítico y muy importante para las autoridades de la salud. Pues yo te agradezco mucho, Manuel, que estés en México Social en este estudio, porque yo comparto contigo la enorme necesidad de que esté en el centro de toda la acción pública, la ética, la bioética como concepto central, y tratar de fortalecer estas comisiones y estas estructuras para que no haya espacio privado, ni en las localidades más marginadas, que no tenga la capacidad de esta reflexión y que permita avanzar rápidamente a lo que lo has planteado tú, lo hemos dicho muchas veces, la urgencia que el país tenga un sistema universitario de salud, ¿sí? Que permita pues, enfrentar lo que estamos viviendo, ¿no? Una cantidad de muerte que es evitable, una cantidad de enfermedad que podemos reducir sustancialmente, y ahí tenemos el enorme desafío de nuestra generación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo comparto que uno de los temas complejos pero esenciales para pensar el México social es poner en el centro la bioética como un elemento fundamental que norme la acción de lo público y de lo privado, y sobre todo que preserve la dignidad del ser humano en cualquier momento. En ese sentido, gracias, Manuel, por estar aquí e informarnos y comentarnos la enorme tarea que tienes y el enorme esfuerzo que hace el Estado a fin de impulsar este concepto. Gracias a México Social. Muchas gracias. Gracias a ustedes.